Hola gente, ¿cómo están? Terminó el partido en Sao Paulo, más que nada en el estadio de Corinthians, y Newell's cayó 2-1 en este encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y vamos a analizar qué fue lo que nos dejó este encuentro del Timao ante el Leproso. Bien, un encuentro en el que parecía que el conjunto brasilero se lo iba a llevar puesto a Newell's, porque los primeros, más que nada, 30 a 35 minutos, fue todo para el conjunto del Timao, que sobrepasaban siempre por los costados tanto a Ángelo Martino como a Gerson Mosquera, en el lateral derecho como en el izquierdo. Un equipo de Newell's que formó con un 5-3-1-1, en donde los tres defensores centrales eran Velázquez, Ortiz y Mancilla. Y uno se preguntaba si había otras opciones a la hora del armado defensivo, pensando en un equipo que, a pesar de estar haciendo un mal torneo en el Brasileirado, estando 14º de 20 equipos, pero que en la Copa de Brasil está expectante esperando el partido de vuelta ante su clásico rival, el São Paulo, con respecto al torneo de la Copa de Brasil, que lo tiene en ventaja en el partido de ida 2-1 y esperando el partido de vuelta para una posible final ante el Flamengo. Pero dejando de lado la actualidad del Timao y del fútbol brasilero, veamos que en este encuentro vimos a un Newell's muy defensivo, los 11 en campo propio, esperando a lo que pudiera desarrollar colectivamente en su circuito de juego el conjunto y equipo de Luxemburgo. Un Newell's que le costó hacer pie en el partido, más que nada porque la cancha estaba bastante rápida y mojada, y que prácticamente el conjunto de Gabriel Heinze no podía dar 3 pases seguidos por la constante presión y atore, más que nada, y apriete constante de la delantera del conjunto brasilero, que prácticamente dificultaba armar una jugada sencilla, ya sea Ortiz o Martino saliendo con esfuerza, y que este abriese para Ferreira o Portillo y así armar el juego y que la pelota le llegase al paraguayo Recalde. Pero eso en esta primera media hora del partido no se vio. Newell's aprovechaba una que otra contra cada vez que pudiese recuperar la pelota, tal es así que no pasaron ni 5 ni 10 minutos de partido en donde lo tenía dominado el equipo del Timao. Un pelotazo largo del propio Ángelo Martino que lo deja bien habilitado a Cristian Ferreira, ganándole a su marca, pero que no pudo controlar y trasladar bien la pelota cuando se iba mano a mano con Casio. Se la termina punteando, no sé si era Bruno Méndez o el defensor Murillo, que lo termina exigiendo al arquero Casio, el histórico arquero del conjunto de Corinthians, mandando la pelota al córner. Después de esa acción de peligro, prácticamente era todo del conjunto de Corinthians. Remate de Yuri Alberto, remate de Wagner, que prácticamente lo tenía regalado a Portillo, no le podía ganar al 1-1 en nada. Lo mismo que Mateus Araujo en el otro sector, que no lo podía parar Gómez con Gerson Mosquera. Tal es así que la jugada de peligro eran remates de afuera del área que la termina salvando Hoyos, y ellos siempre jugando algún toque en espacios reducidos en donde Newell's amontonaba jugadores, pero la marca era muy endeble. Hoyos prácticamente salvó 5 goles en ese primer tiempo, y encima con acciones de peligro y lo que te cobraba Teixeira y Cunha en el VAR era prácticamente una cosa de no creer. Y cobró un penal en el primer tiempo que vos decís, ¿qué está viendo este tipo? Decían, volviendo a los viejos fantasmas del partido ante el Santos, parecía ya.
Y bueno, después se veía que a instancia del VAR había cobrado cualquier cosa y se tuvo que rectificar en su decisión. Y ahí empezó a cambiar un poquito la historia porque los jugadores se sintieron perjudicados y vieron cómo eso dificultaba más que nada seguir concentrado a la hora de generar peligro, porque prácticamente lo tenía dominado el partido ante Newell's. Pero después Newell's, con un poco de entrega, adelantando un poco las líneas, no estar tan atrás, empezó a incomodar al propio equipo brasilero. Tal es así que en el minuto 38 se las ingenia Jorge Recalde rematando, la tapa Casio, dando un rebote largo que aparece Gómez, la puntea, pero la pelota se va apenas rozando el palo. Y Casio, en esa acción que tuvo una intervención, se termina lesionando, pero no lo podían sacar porque todavía el arquero suplente no estaba en condiciones para ingresar. Y ahí Heinze decía: aprieten, prueben, porque prácticamente el arquero está en unas gambas. Aprovechen y aprieten. Tal es así que sobre el final de la primera mitad, en una corajeada de Ángelo Martino, que tuvo mal en defensa pero muy bien en el ataque, desborda, tira al centro, traspasa toda la línea de defensores y aparece solo Portillo, que había cambiado posiciones porque Wagner lo estaba haciendo de goma. Le pega de primera, pone Newell's 1-0 arriba, para el delirio del banco de suplentes y los hinchas que habían viajado a Brasil, y convirtiéndose así por el momento en el goleador de la Copa Sudamericana con 4 tantos, aunque parezca mentira. Y ponía a Newell's 1-0 arriba y se iba la primera mitad ganando, a partir de que mejoró un poquito, más que nada sobre el final, pero con el cambio de actitud se vio que se podía hacer frente a este partido y no esperar tan atrás y dejando que se te viniese el rival haciendo lo que quisiese en tu propio campo. Pasando el segundo tiempo no hubo variantes por el lado del equipo del gringo, sí por el lado del equipo de Luxemburgo, que empezó a meter manos ya sea en el medio campo y en la delantera, buscando otra calidad de juego a la hora de vulnerar la defensa de Newell's y el arco de Hoyos. Y tal es así que ni pasaron ni 5 ni 10 minutos de esa primera mitad, con un pelotazo largo que lo agarra bien a Yuri Alberto, que la pivotea para el delantero compañero de ataque que tenía en el sector derecho, pasándolo a Mansilla, que tuvo una noche para el olvido. Le hace penal, cobra el árbitro, ejecuta a Yuri Alberto, poniendo el 1-1 y volviendo las cosas a su punto de inicio. Uno ya se cansa con respecto a los defensores que son titulares, y uno se da cuenta que esto es lo que tiene, porque no puede incluir otros jugadores. Y tal es así que lo terminó sacando a Mansilla después de esa acción de penal, que lo terminan amonestando. Y ante la posibilidad de que se quede Newell's con uno menos, ingresó Ian Glavinovic, que había tenido una muy buena presentación en el partido ante Talleres, poniéndolo de líbero en esa línea de 3 defensores centrales y corriéndolo Ortiz a la posición de stopper por izquierda, donde estaba posicionado Facundo Mansilla. No había ni pasado, después de esa acción de penal, pasaron unos 10, entre 5 y 10 minutos más. Había ingresado ya Ángel Romero, el hermano de Oscar, y había ingresado Wesley Rivero, un joven extremo de 18 años, que después de otra vez una pelota que lo agarra entre líneas a Newell's, pasándolo entre Ángel Romero, entre medio de la línea de 5, justamente entre Ortiz y Martino, quedando habilitado, la controla, tira al centro de derecha, todo el mundo mirando la pelota, pero dejándolo bien solo cerca del punto penal al joven Wesley Rivero, que le pega mordido, pero la calza muy bien. No nada que hacer para Hoyos, y ponía las cosas
2-1, dando vuelta a un resultado que parecía que Newell's lo podía haber tenido controlado si estuviese mejor perfilado en defensa y evitado esas pelotas cruzadas que terminan siempre jugando en las espaldas de los laterales y los defensores, poniendo un 2-1. Y este joven promesa de 18 años que hacía su primer gol en la máxima categoría del Corinthians y volvía las cosas a lo que había sido en líneas generales el partido. Un Corinthians que dominó los primeros 30 minutos de partido, pero después con Newell's yendo a buscar, adelantando la línea, pudo hacer las cosas mejor. Y después de esa acción de peligro que terminó con el 2-1 de Newell's en contra, no pasaban muchas cosas con respecto al ataque rojinegro, porque el conjunto del Timao circulaba la pelota, Newell's no hacía un buen uso de la presión para forzar el error del rival, y en una acción de peligro en donde la recupera Ortiz, justamente, que fue prácticamente a campo contrario a presionar, se la lleva de prepo, remata, le pega en un defensor, se va afuera, salvándose así el arco del conjunto de Corinthians. No pasaba más nada. Tuvo alguna que otra acción Newell's a partir de la pelota parada que se encargaba de ejecutar Ferreira, que después lo terminó siendo reemplazado por Sordo, que también fue el encargado después de la salida del propio Cristian. Tuvo una Newell's con el paraguayo Jorge Recalde, que la para, da media vuelta, remata, la ataja el arquero. El arquero suplente que había ingresado por el lugar de Casio, que prácticamente no podía pisar, tuvo que salir en el entretiempo. Y las acciones de peligro por el lado del Timao prácticamente habían terminado. Se empezó a replegar ya porque había hecho su cometido de ponerse en ventaja. Y terminó el partido 2-1, dejando un resultado abierto. Y que por lo visto dentro de los 90 minutos de este partido de ida podía haber sido victoria de Newell's, empate, que para mí dentro de todo hubiera sido más lógico, o si el conjunto del Timao hubiese acertado todas esas acciones de peligro que tuvo en la primera mitad, podía haber estado tranquilamente 2-0 arriba, si no fuera por las intervenciones de Hoyos y el hueco que le dejaban en la defensa Ortiz y Mancilla. Pero bueno, la serie está abierta, esto todavía no terminó, faltan 90 minutos, se define en el Coloso del Parque en el día martes 8 a las 21:30 horas, y veremos si podrán estar disponibles. Ya están habilitados los dos jugadores que llegaron en este mercado de pases, Carlos Ordóñez y Augusto Schott, que según ya se informó desde oficialmente están habilitados, pueden participar por estos octavos de final. Y veremos si serán opciones, más que nada por lo del defensor central colombiano, que ya está entrenando con sus compañeros en Bellavista. Pero bueno, se perdió, pero acuérdense, la serie está abierta y veremos cómo sigue esta historia con un Newell's que prácticamente va a tener que dar todo de acá hacia el final de esta serie, que puede terminar con Newell's eliminado o ante la posibilidad de pasar a un cuartos de final de una competencia internacional. Yo por mi parte me retiro y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.